Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias, nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales, que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Muy buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral El papel de los órganos de control en la mejora de la calidad de las políticas públicas. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus consultas o preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de la señora Carla Gutiérrez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Tengan ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles la bienvenida a la conferencia magistral El papel de los órganos de control en la mejora de la calidad de las políticas públicas. Las labores de fiscalización que realizan los órganos de control son esenciales para garantizar la legalidad presupuestaria y contable de las actuaciones de las administraciones públicas. Sin embargo, estas tareas son insuficientes para conocer la efectividad de la acción pública, el valor del dinero y el impacto real de las políticas públicas en la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía. Para darnos un mayor alcance sobre este relevante tema, contamos esta noche con la ponencia del doctor en Ciencias Políticas y Sociología, José Manuel Ruano de la Fuente.
Doy pase a Yare Grandes para la presentación de nuestro expositor de esta noche. Gracias. Agradecemos las palabras de la señora Carla Gutiérrez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Damos así inicio a la conferencia magistral El papel de los órganos de control en la mejora de la calidad de las políticas públicas, que estará a cargo del señor José Manuel Ruano de la Fuente. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y profesor titular del área de conocimiento de Ciencia Política y de la Administración. Es codirector del Grupo de Investigación Diseño de Políticas, Transferencia e Innovación Social y de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva. En el ámbito internacional es codirector del Grupo de Estudio Local Governance and Democracy en el seno de European Grupo Público Administración y presidente del Consejo Científico. Además, participa en la ONG internacional colaboradora del Consejo de Europa, con la que ha participado en numerosas misiones internacionales de reforma del Estado en Europa Oriental, Asia y Latinoamérica. Ha desempeñado varios cargos de gestión académica universitaria, entre ellos el de vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología entre el año 2002 y 2006 y director del Centro Superior de Estudios de Gestión, Análisis y Evaluación. Actualmente es coordinador del Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública y director de la Escuela de Gobiernos de la UCM. Solicitamos al expositor dar inicio a su intervención. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación. Carla, Yare, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar con todos ustedes esta noche para compartir con todos los presentes bueno, pues mi intervención sobre este tema, ¿no? Que tiene que ver con la evaluación externa de las administraciones públicas y concretamente con el papel que ejercen los órganos de control. Sin más preámbulo, voy a tratar de compartir pantalla con una pequeña presentación. Ahí está. Creo que se ve correctamente, ¿verdad? Sí, se ve correcto. Okay. Muy bien, pues si ustedes me dan la palabra, sin más voy a comenzar mi intervención y al final de ella, bueno, pues quedo a su disposición para resolver cualquier pregunta o para recibir cualquier comentario sobre ella. ¿Les parece bien? Correcto, doctor. Le solicitamos, por favor, ponga en modo completo la pantalla. Muy bien. ¿Ahí está? Correcto, doctor. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, como digo. Bien, como digo, vamos a comenzar esa ponencia titulada El papel de los órganos de control en la mejora de la calidad de las políticas públicas. Es un tema que entiendo que es relevante para la Escuela Nacional de Control y por ello, como digo, les agradezco enormemente la invitación. Bien, al hacer referencia al control externo de la Administración, suele ser corriente abordarlo desde la única perspectiva del derecho administrativo, ¿no? De este modo, estamos abandonando inconscientemente el debate sobre la finalidad última del control público y nos centramos más bien en la atención al nomos, a la norma, y del contenido de lo que hacemos. Procediendo de esta manera, hemos tratado de aplicar a los órganos de control el concepto, digamos, de independencia, ¿no? Los órganos de control, como pueden ver en esta imagen, los órganos de control externo ocupan realmente un lugar constitucional híbrido, ¿no? De acuerdo con la propia normativa de la Contraloría General de la República que he tratado de analizar, lo que nos dice es que la Contraloría General de la República es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control.
supervisa, vigila y verifica, ¿no?, la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado. Y algo importante y es que para realizar con eficiencia estas funciones, nos dice la Constitución, cuenta con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. Fíjense aquí que estamos atribuyendo, ¿no?, realmente unas funciones extraordinarias, ¿no?, esos órganos de control dotados de autonomía y ocupando, digamos, realmente un lugar, como digo, híbrido, un lugar a caballo de alguna manera entre los órganos políticos de control, como pueden ser los parlamentos, los tribunales estricto sensu, los poderes ejecutivos, etcétera, ¿no? Es decir, los órganos de control externos son instituciones que han ido evolucionando en el tiempo, pero que están realmente en una situación, digamos, híbrida, en una situación en la que se les exige, ¿no?, numerosas condiciones, numerosas funciones relacionadas con el control de los recursos, de los bienes del Estado, con la verificación, supervisión y vigilancia de las políticas públicas, y todo esto con una extraordinaria autonomía de todo tipo, ¿no?, como se puede ver ahí. Siguiendo un poco con las competencias constitucionales, fíjense en la variedad de funciones, ¿no? Algunas de estas funciones tienen que ver con la presentación del informe anual de auditoría, la supervisión de la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, la realización del control de los fondos relacionados con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la facultad de iniciativa legislativa incluso en materia de control, y el control y la supervisión de los gobiernos regionales y locales de forma descentralizada y permanente. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Quiero mostrarles, por un lado, la extraordinaria importancia, ¿no?, de los órganos de control externo, pero al mismo tiempo la extraordinaria variedad funcional o a la extraordinaria, digamos, variedad de funciones, ¿no?, de competencias que tienen encomendados estos órganos de control externo, no solamente en el Perú, y todo esto sin ser un órgano, como digo ahí, un órgano pasivo, ¿no?, sino que coparticipa en el impulso y la iniciativa de la legislación, ¿no?, como dice sus propias competencias, constitucionales. Por eso digo que ocupa ese lugar híbrido, digamos, entre funciones propiamente de control, ¿no?, aparentemente propias de los tribunales y al mismo tiempo órganos de fiscalización aparentemente propias de los parlamentos. Autonomía funcional, por lo tanto, de los órganos de control, pero sin que el Parlamento renuncie, por supuesto, a su capacidad de ejercer la iniciativa en materia de control político, ¿no?, como poder delegante en representación de la soberanía popular. Fíjense que nos dice ahí su ley orgánica que la Contraloría presenta anualmente al Congreso de la República el informe de evaluación a la cuenta general de la República. Tenemos, por lo tanto, una suerte de dependencia genérica, ¿no?, de la Contraloría en relación con el Congreso, y tenemos, digamos, al mismo tiempo iniciativas de fiscalización con plena autonomía que puede llevar a cabo la propia Contraloría. Bien, eso sería un poco la situación, digamos, representada así. El Parlamento, por una parte, mantiene relaciones permanentes con la Contraloría General de la República a través de un procedimiento de delegación abierta. Recordemos que actúa con plena autonomía funcional, y por otra parte el Parlamento, lógicamente, no renuncia al mismo tiempo a sus propias funciones
de fiscalización política. Contemplada desde un prisma, digamos, teleológico, la fiscalización, aunque es una materia, digamos, regulada desde el derecho y que utiliza constantemente materiales jurídicos, realmente está perteneciendo y cae en el ámbito puramente de la política, ¿no? Digamos, mi tesis en esta conferencia es sobre todo centrarme en este aspecto fundamental para la calidad de la democracia. El control externo, dicho de otra manera, las actividades que realiza la Contraloría General de la República y sus órganos equivalentes en otros países, ¿no? Como el Tribunal de Cuentas en España, así llamado, realizan sobre todo una actividad de carácter netamente política. Es decir, si la democracia es el equilibrio entre las funciones de representación, de cumplimiento por parte de los gobiernos y de control de la actividad de los gobiernos, este último principio, lógicamente, es esencial para que los ciudadanos puedan evaluar esa actividad de los gobiernos y, en consecuencia, cuando lleguen las elecciones, puedan castigar electoralmente a su gobierno o puedan premiarlo, ¿no?, electoralmente a su gobierno. Y aquí entra de lleno, entra plenamente la actividad de estos órganos de control externo. Por lo tanto, tenemos esta doble función de verificación y de adopción de medidas sancionadoras de tipo corrector, ¿no? Y me remito de nuevo a la propia normativa de la Contraloría General en el Perú, por no hacer referencia a la española, que bueno, pues que sería, digamos, similar, ¿no?, en todos estos aspectos, ¿no? Fíjense, nos dice en los casos, una de esas funciones sería disponer el inicio de acciones legales en los casos en que la ejecución directa de una acción de control se encuentre daño económico o presunción de ilícito penal, ¿no? Es decir, hay una función de iniciativa por parte de la Contraloría General, de iniciativa sancionadora, como digo, de tipo corrector. Y al mismo tiempo ejerce la potestad para sancionar a los funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones contra la administración. Bien, de ahí este aspecto esencialmente político de la actividad de la Contraloría. Si bien dije anteriormente que la Contraloría tiene una función específicamente política, aquí se ve de modo muy claro, ¿no? De modo muy claro. Es decir, la actividad de control que ejercen estos organismos son vitales para conocer el grado de eficiencia, de eficacia y de calidad de la actuación de los gobiernos. Y esto, a su vez, es un elemento central desde el punto de vista de la rendición de cuentas y del conocimiento de los ciudadanos de la actividad, como digo, de los ejecutivos. Fíjense, uno de los grandes problemas, ¿no?, de los grandes problemas contra los que luchan, ¿no?, estos órganos de control externo es sin duda la corrupción, ¿no? Fíjense en lo revelador que es lo revelador que es la lengua, ¿no? La lengua española, ¿no?, sin ir más lejos. En la lengua sami, que es una lengua esquimal que se habla en países como Suecia, Noruega o Finlandia, tienen más de 300 palabras relativas a la nieve, referidas a la nieve, más de 300 palabras que tienen que ver con las distintas formas, tipos, tamaños, etcétera, relativos a la nieve. Bueno, pues en Latinoamérica, en el sur de la Europa mediterránea, en países como Nigeria, otros países africanos o asiáticos, no tenemos tanta variedad, digamos, idiomática para referirnos a las formas de la nieve, pero sí que tenemos, sin embargo, muchas palabras para referirnos a palabras relacionadas con la corrupción. En nuestros países hablamos de coimas, mordidas, moches, ñeme, guisos, mermeladas, cohecho, es decir, podríamos decir unas cuantas más. Es decir, tenemos muchísimas palabras
relacionadas no con la nieve, como estos esquimales, sino con la corrupción. Eso significa que estamos mucho más familiarizados con este fenómeno, con este problema social, más que con la nieve, ¿no? Precisamente en nuestros países. Sin embargo, nos faltan algunas otras palabras, ¿no? En el mundo anglosajón hay un concepto que es el concepto de, que ellos dicen, de whistleblower, ¿no? De whistleblower. Bueno, ¿cómo podríamos traducir esto al español? Bueno, pues fíjense, todas las palabras que utilizamos para traducir este concepto de whistleblower en inglés podría ser algo así como el soplón, el delator, el chivato, el rata, es decir, podemos tener muchas traducciones de ese concepto, pero fíjense, todas son negativas, no hay ninguna positiva. Es decir, alguien que denuncia una actividad de corrupción no tiene bueno, pues buena imagen precisamente, ¿no? Y esto nos dice también mucho sobre la cultura política de nuestros países. Es muy importante también saber que la actividad de esos órganos de control externo son actividades que favorecen necesariamente lo que los anglosajones nuevamente llaman la accountability. ¿Qué es esto de la accountability? Bueno, pues literalmente, ¿no?, significaría hacerse responsable, ¿no?, de los propios actos. Eso es lo que significa accountability, ¿no? Es decir, hacerse responsable de los actos propios. Pues bien, en español tampoco tenemos una palabra similar a esta. La más parecida sería la palabra, ¿no?, el sentido de rendición de cuentas, ¿no?, o dación de cuentas, ¿no?, que tiene que ver más bien con la obligación que tienen los funcionarios públicos o que tienen los políticos responsables de dar cuenta de sus actividades de gobierno. Pero no es exactamente, ¿no?, hacerse responsable de esos actos, ¿no?, hasta el punto de que en nuestros países el ejercicio de la rendición de cuentas tiene un aspecto, suele ser un ejercicio más bien burocrático y contable, más que el acto político o moral que consiste en aceptar la responsabilidad por los hechos de los que uno es responsable. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Quiero decirles con todo esto que hay un factor muy importante en la manera en que entendemos la democracia y la manera en que entendemos el papel de los órganos de control externo. Y esta cultura política tan concreta se relaciona perfectamente con nuestro lenguaje, ¿no?, con el lenguaje que utilizamos. ¿Qué situaciones tenemos? Bueno, pues tenemos por una parte la posibilidad de la desviación política, ¿no? Es decir, ¿quién controla al Ejecutivo desde un punto de vista estrictamente político? Pues el propio Parlamento, ¿no? El propio Parlamento, sin necesidad de utilizar ningún tipo de razonamiento técnico sancionado, basta con que haya un cambio en las mayorías políticas en el Congreso para que el Ejecutivo pueda ser sancionado políticamente, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno de simple desviación política, digamos, del mandato parlamentario. O dicho de otra manera, el Ejecutivo hace algo no deseado por el Legislativo, o no hace lo ordenado por el Legislativo, es decir, desobedece, ¿no?, de alguna manera al Parlamento. Pues bien, el órgano, digamos, titular de esas funciones de fiscalización desde un punto de vista estrictamente político, como digo, es el Parlamento, y sus miembros van a ejercer cuantas iniciativas, digamos, de denuncia política o de censura estimen conveniente y les permita el reglamento de las cámaras. Y, como digo aquí, la pérdida de la confianza parlamentaria no está sujeta a la necesidad de ningún tipo de razonamiento sancionado, ¿no? Basta con que el juego de mayorías parlamentarias cambie o se articulen mayorías políticas distintas de las que en su día, digamos, otorgaban mayor confianza a ese gobierno para que pueda producirse este tipo de control político. En ese sentido, la intervención del Parlamento es suficiente, ¿no?, sin que entren en juego los órganos fiscalizadores de fiscalización. Pero además
digamos, frente a la desviación política tenemos la propia responsabilidad de la administración. Y aquí podemos encontrar distintas posibilidades, ¿no? Ya hemos dicho que el sistema político tiene su propio funcionamiento interno, y su propia expresión con respecto a las formas de fiscalización del Ejecutivo. Pero también esto hay que contar con la propia responsabilidad civil de la administración o incluso la responsabilidad penal, ¿no? Lógicamente, en que pudieran incurrir, ¿no?, los políticos por hechos o por omisiones cometidos durante el ejercicio de su función pública, ¿no?, con independencia de que la sanción implique un efecto político. Entonces, frente a un acto de la administración encontramos varias posibilidades, ¿no? La responsabilidad civil de la administración, la responsabilidad penal de los propios gestores de la administración, la responsabilidad disciplinaria, ¿no?, incluso de los funcionarios, o más allá, la responsabilidad civil del propio gestor por los daños directamente infligidos a la hacienda pública. Bien. Desde el punto de vista de la legalidad de la acción administrativa nos encontramos con cuatro escenarios posibles. Desde el punto de vista de la legalidad. La perfección en la legalidad, en la actuación administrativa, tanto desde un punto de vista formal como material, y por otra parte, la antijuricidad total, es decir, hay antijuricidad tanto desde el punto de vista formal, digamos en el procedimiento administrativo, y tanto materialmente. Bien, esos serían, digamos, los dos casos más extremos. Pero hay dos casos, hay dos casos mucho más comunes, ¿no?, digamos. Que sería, por una parte, claro, cuando hablamos de corrección, al auditor se le plantea la posibilidad de indagar más allá del proceso formal de gestión de los fondos. Es decir, se faculta, ¿no?, realmente al auditor, al fiscalizador, para llevar a cabo un análisis de la concordancia entre los fines básicos impuestos por la legislación material aplicable al hecho administrativo y los resultados obtenidos. Es decir, no se critica el mayor o menor acierto político, sino la flagrante desviación de poder, incluso bajo la apariencia de corrección formal. Dicho de otra manera más simple, es decir, podemos tener procedimientos administrativos perfectamente legales, desde un punto de vista de la legalidad presupuestaria y contable, pero que en lo material sean antijurídicos, es decir, que realmente en lo material se incumpla o no haya correspondencia, digamos, entre lo que reflejan los documentos y la realidad material. Es decir, estamos actuando con perfección desde el plano puramente formal, pero en otras ocasiones, ¿no?, realmente puede suceder que no haya una correspondencia material con esa perfección formal. Y después tendríamos los casos de acciones irregulares, es decir, defectos formales que no implican necesariamente actos de corrupción, es decir, situaciones de irregularidad procedimental, de irregularidad en el procedimiento, que no terminen desembocando necesariamente en situaciones de corrupción. Por lo tanto, la antijuricidad, ¿no?, de la actuación administrativa puede ser de dos tipos. Puede ser formal, es decir, se refiere al proceso administrativo, es decir, no hemos respetado el proceso administrativo, hemos hecho algo mal desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de los papeles, desde el punto de vista estrictamente procedimental, y los aspectos presupuestarios, contables, contractuales, procedimentales, ¿no?, y desde el punto de vista material, es decir, lo que tiene que ver con la conformidad a derecho de lo que la administración realmente hace, ¿no? Es decir, podemos encontrar dos tipos de situaciones antijurídicas, ¿no?, dos tipos de situaciones ilícitas.
aquellas que tienen que ver estrictamente con la formalidad y aquellas que tienen que ver con lo material, ¿no? Con lo material. En la opinión popular, lo que llamamos en España los tribunales de cuenta o las contralorías en América Latina constituyen, digamos, el filtro en el que se descubren los posibles casos de fraude o corrupción. Pero desde mi punto de vista es una idea muy generosa, aunque quizá excesiva. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en muchas ocasiones, aunque las cuentas públicas estén muy auditadas, no garantizan la antijuricidad. Es decir, las cuentas públicas pueden garantizar la formalidad del acto administrativo, pero no podemos evitar que un tercero engañe a la administración que actúe de buena fe. O aún peor, no podemos evitar que un gestor de la propia administración engaña a la propia administración acordando con un tercero defraudar a la administración a la que él sirve, a que ese gestor sirve. Por lo tanto, la contabilidad, estrictamente el respeto de la legalidad, el respeto de la forma del procedimiento administrativo, no garantiza la existencia material de lo que los documentos tramitados representan, ni garantiza tampoco que en esos documentos se registren todos los acuerdos realmente económicos producidos, ¿no? Eso es algo, yo creo, muy importante, ¿no? Distinguir entre esos dos planos, por una parte el cumplimiento formal, el cumplimiento de la legalidad presupuestaria y contable, y por otra parte el hecho de que esos documentos formales estén realmente reflejando lo que ha sucedido materialmente. Y esto es lo que hace extraordinariamente difícil, ¿no? Es la detección de este tipo de fraude. Es decir, la contabilidad solamente ofrece el reflejo a escala de los movimientos económicos documentados, ¿no? Pero no garantiza necesariamente, como digo, la existencia material de lo que esos documentos representan, ¿no? Ni garantiza que se registren todos los producidos. A veces, por suerte, esto no es así, ¿no? A veces, por suerte, la operación fraudulenta resulta detectada y, en consecuencia, además de las medidas jurídicas que procedan, el tribunal ajusta, es decir, corrige las cuentas para que la realidad contable se acomode a la realidad material. Es decir, lo que haríamos en esos casos de éxito es que el órgano fiscalizador termina ajustando la realidad contable a la realidad material. Pero en bastantes ocasiones, lamentablemente, esto no ocurre así. Y en cuanto a esa opinión o esta visión desde fuera de la ciudadanía bastante generosa, si nos referimos ya al análisis de la eficacia, de la eficiencia y de la economía, ¿no? de la actividad del sector público, como hemos visto anteriormente, que le encomienda la propia Constitución y la ley reguladora, pues bueno, pues aquí tenemos que reconocer que se trata más bien de un deseo, ¿no? De un postulado teórico más que de una realidad constatable. Es decir, son muy pocos los casos, los trabajos realizados por los órganos de control externo que se orientan a esta finalidad, a la finalidad del análisis de la eficacia, la eficiencia o de la economía. Bien, por lo tanto, teniendo en cuenta las enormes responsabilidades que la Constitución y que la legislación derivada asigna a los órganos de control externo, ¿por dónde empezamos, ¿no? Es decir, ¿cuál debe ser la estrategia de fiscalización? ¿Cómo jerarquizar las demandas de control, ¿no? Realmente. ¿Cómo hacerlo, ¿no? Porque cuando hablamos de las actividades económico-financieras del gobierno, pues realmente estamos hablando en la práctica de toda actividad del gobierno, ¿no? Toda actividad del gobierno suele tener una dimensión económica, ¿no? O económica financiera. ¿Cómo se decide realmente la mayor o menor importancia de cada control? ¿Cómo jerarquizamos, ¿no? las demandas
las demandas de control, ¿no? Claro, la determinación de los objetivos de fiscalización puede ser una tarea conjunta entre el Parlamento y los órganos de control externo, pero también sabemos que los órganos de control externo tienen autonomía para fiscalizar. Los organismos, por lo tanto, de control, de respuesta frente a esos comportamientos antijurídicos son, por supuesto, las entidades de fiscalización y también el Poder Judicial, ¿no? Lógicamente, desde un punto de vista externo. A la hora de decidir por la estrategia de fiscalización más adecuada, es decir, por dónde empezamos, si lo que tenemos que hacer es controlar toda la actividad del gobierno, que es ingente, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues aquí nos encontramos con un riesgo, ¿no? Con un riesgo realmente, ¿no? El sesgo o el riesgo propio de cualquier institución que tenga autonomía, que tenga libertad a la hora de confeccionar su plan de actuación, como es el caso de los órganos de control. ¿Qué hará cualquier organización con autonomía? Pues que tenderá a llenarlo de las actividades que maximicen su éxito. Es decir, se van a centrar en aquellas que le resulten más fáciles, menos costosas o aquellas que la organización sepa hacer mejor. Y resulta que los órganos de control externo, la mayoría de sus miembros son juristas. Son juristas. ¿Y qué saben hacer los juristas? Pues control de legalidad. Entonces, ¿en qué se suele centrar las actuaciones de los órganos de control externo? Pues en el control de legalidad. El control de legalidad presupuestaria y control de legalidad contable. Y eso es realmente, como vamos a ver a continuación, un riesgo. ¿En qué sentido? En el sentido de que los órganos de control externo se van a terminar centrando en actividades muy necesarias, por supuesto, actividades esenciales, pero necesariamente van a dejar de lado otras actividades tan importantes o más importantes desde el punto de vista del quebranto a la hacienda pública y desde el punto de vista del riesgo del combate o del riesgo para la corrupción. Es decir, el riesgo es que nos terminemos centrando en las actividades que sepamos hacer mejor, ¿no? Y eso es algo natural en cualquier organización. Cualquier organización se va a centrar naturalmente en aquellas actividades que sabe hacer de mejor manera. Si nuestras organizaciones están conformadas por juristas, pues lo que vamos a hacer es esencialmente control de legalidad. Pero la importancia, ¿no?, relativa de una cuestión va a depender de que se produzcan dos tipos de daño. ¿Qué tipo de daño podemos encontrar? Pues por una parte el quebranto del ordenamiento jurídico, es decir, no se respeta la legalidad, y por otra parte el quebranto a la hacienda pública, ¿no? Dicho de otra manera, el daño, ¿no?, que hacemos, que pueden tener ciertos comportamientos, ciertas actuaciones a la hacienda pública de nuestros países. Una cosa es la antijuricidad de la conducta, el quebranto al ordenamiento jurídico, y otra cosa es lo que nos cuesta a todos los ciudadanos, ¿no?, esos comportamientos antijurídicos, esos comportamientos irregulares, es decir, su cuantía. En este gráfico quiero mostrarles esa importancia relativa, ¿no? Es decir, vamos a ver, desde este punto de vista vemos que la mayor importancia relativa se manifiesta en la zona, ¿no?, a la derecha de la diagonal, ¿no?, desde el ángulo superior izquierdo, donde pone corrupción, hasta el ángulo inferior derecho. Pero, ¿qué acabo de decir? Que la cotidiana, libre y autónoma determinación del plan de trabajo de los órganos fiscalizadores conduce a que estos terminen siempre por concentrar su labor en aquellos aspectos que maximizan, ¿no?, su eficacia fiscalizadora aparente, es decir, en aquellas cosas que saben hacer mejor y que saben que van a hacer con una mayor eficacia. Y en este caso, ¿en qué se van a centrar? Pues se van a centrar sobre todo en cuestiones de ajuste contable, de procedimiento administrativo, de legalidad presupuestaria o de cuestiones procedimentales sobre el personal. ¿Ok?
que son aquellas cuestiones en las que los órganos de control son mucho más eficaces, pero paradójicamente son aquellas cuestiones en las que se produce un menor daño a la hacienda pública. Así pues, la máxima eficacia fiscalizadora de nuestros órganos de control externo se produce aquí, ¿no? Es decir, somos muy buenos en la legalidad presupuestaria y financiera, en el control de la legalidad contable y en el control de los procedimientos administrativos. Somos algo menos buenos en todo lo que tiene que ver con el control de la legalidad en materia de personal o control de contratos. Ya somos bastante peores en el control de las subvenciones que conceden los gobiernos y somos bastante malos, ¿no?, realmente en el control de la lucha contra la corrupción y el fraude, y no digamos ya en el caso del control de la evaluación de la eficacia, de la eficiencia y de la economía de las políticas públicas. Si ahora tratásemos de cruzar los criterios de eficacia fiscalizadora e importancia del control, pues nos encontramos con esta situación bastante paradójica, ¿no? Bastante paradójica. Es decir, somos, como digo, mucho más eficaces en todo lo que tiene que ver con el control de legalidad presupuestaria, contable y procedimientos administrativos, fundamentalmente, pero somos menos eficaces en el control de las subvenciones, del fraude, corrupción o de la eficacia, de la eficiencia y de la economía de las políticas públicas. Y sin embargo, es mucho mayor esa importancia desde el punto de vista del quebranto real a las haciendas públicas. Los órganos de control externo, por lo tanto, al haber sido legalmente determinados con una orientación judicial y tener una poderosa cultura de tipo legal, pues trabajan en áreas al titular de la soberanía, es decir, al ciudadano, le importan más bien poco, desatendiendo aquellas otras cuestiones que precisamente importan más a los ciudadanos y a los parlamentos, como expresión de la soberanía popular, las sean hecho expresas o no. Por el contrario, en el campo, digamos, de la máxima importancia para el control del Parlamento, encontramos tres sectores de fiscalización escasamente atendidos, ¿no? El control del destino de las subvenciones, como digo, la lucha contra el fraude y la corrupción y la evaluación de las políticas públicas, que a mi modo de ver es un aspecto capital, ¿no? Es un aspecto fundamental desde el punto de vista del control de la efectividad de los gobiernos y desde el punto de vista del control de los recursos públicos. Bien, llegamos por lo tanto a esta posible situación, ¿no? Llegamos a esta posible situación. Tenemos un presupuesto público, disponemos de una serie de recursos, hacemos relativamente bien una serie de controles ex ante a través de los mecanismos de control interno de la propia administración. La propia administración nos controla que disponemos de nuestro presupuesto de recursos. Si disponemos de esos recursos, los utilizamos, tenemos una serie de recursos utilizados, pero a partir de aquí ya empezamos a tener dificultades. Ya no sabemos si esos recursos utilizados se utilizan para qué resultados exactamente. Hay un control de eficiencia, ¿no?, de control ex post que todavía hacemos medianamente bien, ese control posterior de los recursos que utilizamos, pero realmente tenemos enormes problemas en la parte izquierda de la imagen que tienen ustedes. Tenemos enormes problemas en el control de la eficacia. Es decir, no sabemos muy bien, en muchos casos, si las políticas públicas que ponemos en marcha, si esto que hemos hecho, esos resultados que hemos hecho, esas inversiones que hemos realizado, realmente sirven para algo o no sirven para nada. Es decir, si logran realmente los objetivos
realmente marcados, ¿no? Realmente marcados. Es decir, hacemos muy bien la parte derecha de nuestro cuadro, hacemos un extraordinario control de legalidad presupuestaria y contable, nos aseguramos de que no gastamos ni un sol más del que tenemos presupuestado, que no gastamos ni un sol en cosas distintas de las que tenemos presupuestadas, pero al final nos quedamos en la absoluta oscuridad a la hora de preguntarnos sobre si todo ese volumen de gasto público sirve o no para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que al final es de lo que se trata. Bien, para concluir, la idea, digamos, que les trato de transmitir es que para actuar eficazmente, ¿no?, en el control de las actividades de los gobiernos es necesario un replanteamiento político que supere el estricto límite de los órganos fiscalizadores. Dicho de otra manera, es absolutamente necesario el control de legalidad, pero es insuficiente, es claramente insuficiente si lo que queremos de verdad es controlar el buen uso, el buen destino de los recursos públicos y finalmente si esos recursos han servido o no para mejorar la vida de la ciudadanía. En primer lugar, es necesario un compromiso político, ¿no?, para asegurar la transparencia y la evaluabilidad de las políticas públicas. Necesitamos saber cuáles son los objetivos de las políticas concretas, ¿eh? Y es bastante frecuente que los parlamentos abandonen muchas veces su responsabilidad a la hora de exigir para la aprobación de los presupuestos que esos presupuestos se constituyan en verdaderos programas de actuación. Los presupuestos deben convertirse en programas de actuación con una clara y sincera determinación de sus objetivos, de las acciones diseñadas y con una tabla de indicadores sencillos y mensurables. En segundo lugar, dado que toda manifestación de fraude y de corrupción va a implicar necesariamente una desviación de costes sobre los estándares que hubieran podido producirse, es decir, sabemos que si hay algún tipo de corrupción, los bienes y servicios que la administración defraudada compre van a ser más caros o va a recibir menos de lo debido. Una adecuada, una correcta fiscalización evaluadora, es decir, basada en la eficacia, en la eficiencia y en la economía, va a dificultar per se a la propia corrupción. Va a identificar, va a detectar desviaciones de costes no justificados y va a forzar realmente a los delincuentes a reducir su margen de beneficio hasta límites no sospechosos, no digamos. Es decir, en cualquier caso, una ventaja para las finanzas públicas. Y en último lugar, ¿no?, además de servir como antídoto frente a la corrupción, una adecuada asistencia de los órganos de control externo al Parlamento en materia de evaluación de políticas públicas permitirá que los miembros de la Cámara puedan discutir y razonar con cierta validez sobre la priorización de los recursos, ¿no?, que por definición siempre son escasos. Debemos abandonar el debate político basado en volúmenes de gasto, es decir, no es presentable que los políticos en sus discursos, en sus debates, sigan hablando de que han invertido tantos millones más en no sé qué partidas o tantos millones más en no sé cuántas partidas, para preguntarnos realmente si todo ese volumen de gasto público ha supuesto realmente alguna mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Y muchas veces no tenemos herramientas para conocer esta realidad. Y los órganos de control externo podrían ser, estoy seguro, una herramienta de extraordinaria calidad para el control de esta efectividad de las políticas públicas si sumase a su buena labor de control de la legalidad una adecuada manera, ¿no?, de se convirtiesen en verdaderos instrumentos, de evaluación de las políticas públicas. Y bien, pues hasta aquí llega mi intervención. Espero que les haya interesado, que haya suscitado incluso
incomodidades en algún caso, y en cualquier caso, por supuesto, que les haya hecho pensar de alguna manera acerca de las funciones, de las extraordinarias funciones de los órganos de control externo y de la extraordinaria potencialidad que tienen estos órganos de control para mejorar realmente la evaluación de las políticas públicas e indirectamente mejorar sin ninguna duda la calidad de la democracia. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos a José Manuel Ruano de la Fuente por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. Estimado José, vamos a hacer algunas preguntas realizadas por el público esta noche. La primera pregunta ¿es importante el monitoreo de cambios que podrían impactar al sistema de control interno? ¿Qué herramientas son útiles en medio de actos de corrupción y de pandemia? Bueno, pues herramientas útiles en ámbito de corrupción y pandemia son las mismas que en situaciones de prepandemia, ¿no? Realmente. Lo importante es, a mi modo de ver, que los órganos de control externo se doten realmente de instrumentos bueno, que les permita evaluar la efectividad de las políticas públicas, ¿no? Realmente. Es decir, la idea que pretendo transmitirles es la necesidad de ir incorporando una cierta cultura que vaya más allá del control de legalidad. Que vaya más allá del control de legalidad. Por supuesto, necesitamos seguir controlando la legalidad de las actuaciones públicas, pero aún más importante que eso, desde el punto de vista del control democrático, ¿no? Y desde el punto de vista de la efectividad de las políticas públicas, es que estos órganos sean capaces de introducir esta cultura de evaluación. ¿Alguna pregunta más? Sí, un segundo, por favor, que estoy con problemas con el internet. Espérame. A ver, nos indican acá cómo lograr cumplir. Creo que no, no se le ¿Logró puede oír. escuchar, doctor? Sí, le Ahora repito sí, la ahora sí, pregunta. ahora sí. Le repito la pregunta. ¿Cómo lograr o hacer cumplir la independencia de la supervisión del control interno? Bien. Claro, aquí ya no hablamos de los órganos externos de control, ¿no? Como todos ustedes saben perfectamente, existen mecanismos de control interno, de los que se dota la propia administración para controlarse a sí misma, y mecanismos de control externo, ¿no? Como puede ser el control político que ejerce el Parlamento, el Poder Judicial o los órganos fiscalizadores de control como la Contraloría. Claro, ¿cómo conseguir la independencia de esos mecanismos de control interno? Pues realmente dotándolos de autonomía real, ¿no? Y para dotar de autonomía real a los órganos de control interno de la administración, necesitamos dotarlos de profesionalización, ¿no? De un cierto grado de profesionalidad y de independencia con respecto al poder político, ¿no? Eso me parece un elemento clave. ¿Cuál es el problema de muchas administraciones públicas, no solamente latinoamericanas, sino de otras partes del mundo? Que estamos hablando de administraciones relativamente muy politizadas, ¿no? Es decir, muy invadidas por aquellos partidos políticos o por aquellos políticos, digamos, en general, que ganan las elecciones. Sin embargo, las administraciones públicas deben dotarse de estructuras imparciales frente al poder político, porque solamente esa imparcialidad, solamente esa neutralidad
Y, por supuesto, la capacidad de actuación. De poco serviría que fuéramos muy independientes si no tuviéramos medios o no estuviéramos capacitados. Es decir, la capacidad funcional y la independencia de los funcionarios públicos, específicamente de los órganos de control interno, son piezas clave que pueden asegurarnos esos mecanismos, digamos, de control previo de la administración, ¿no? Correcto, doctor. La siguiente pregunta. ¿Qué antecedentes brindan mayores aprendizajes en la aplicación del control interno para mejorar la calidad de las políticas públicas? Bien, claro, seguimos hablando de control interno, ¿no? A mí me gustaría distinguir entre esos dos conceptos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de control interno, estamos hablando de los instrumentos de los que se dota la propia administración a la hora de controlar posibles irregularidades dentro de la administración, ¿de acuerdo? Y lo diferenciamos, por lo tanto, del tipo de control que ejerce la Contraloría, por ejemplo, ¿no? Entre otros órganos de control externo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Como dije anteriormente, muchas veces estamos ante un problema cultural, ¿no? Un problema, digamos, de cultura organizativa, ¿no? O de cultura organizacional, como prefieran. En algunos países estos órganos de control se centran sobre todo en el control de lo que los anglosajones dirían el valor del dinero. Es decir, ¿para qué sirvió que usted gastase tantos millones de soles? Y no tanto en si es legal o no gastar esos millones de soles. Yo creo que es una diferencia fundamental, ¿no? Déjenme que les ponga un ejemplo muy burdo, ¿no? Es decir, si en mi organización yo apruebo un presupuesto y que dedica todo el monto a gastarlo en sillas, ¿eh? Desde un punto de vista del control de legalidad, no habré cometido ninguna irregularidad. Es decir, el interventor, el órgano de fiscalización interna me dirá, ¿ha gastado usted más de lo permitido? No. Correcto. ¿Ha gastado usted solamente en sillas? No, sí, pues correcto. Es decir, si solamente gasto en sillas y no supero la cantidad presupuestada, perfecto, es decir, no hay mayor problema. Cumplo perfectamente con la legalidad presupuestaria y contable. Ahora, desde el punto de vista del valor público de esos recursos, esta decisión, por muy legal que sea, puede ser una barbaridad. Puede ser una barbaridad. Y ese es el tipo de control que no tenemos, ¿no? Realmente. Es decir, el tipo de control que nos falta por acometer, es decir, saber para qué sirvió esa inversión en sillas, es decir, cuál es el valor público de esa inversión. Suele ser muy habitual que los políticos digan, este año vamos a invertir 500 millones de dólares más en sanidad o vamos a invertir 700 millones más en educación. Nos hablan de volumen de gasto público. Pero eso no es suficiente. No es suficiente con controlar que no se gasta un céntimo más que lo presupuestado y que no se gasta en otra cosa, ¿no? Es absolutamente necesario saber si todo ese volumen de gasto ha logrado algún tipo de impacto, ha impactado positivamente o no en la mejora de las condiciones de vida de la población a la que va destinados esos recursos. Y ese es el cambio cultural que nos queda por hacer en aquellos países en los que las contralorías o los órganos de fiscalización externa están excesivamente apegados esos órganos al control de legalidad. Siguiente pregunta. ¿En qué brechas de acción deben coincidir la participación ciudadana, control gubernamental y desarrollo institucional para mejorar la calidad de las políticas públicas? Bueno, pues aquí hay tres elementos muy importantes, ¿no? Tres elementos muy importantes. Desarrollo institucional. Desarrollo institucional es clave. Necesitamos capacitar a nuestras organizaciones públicas. Necesitamos hacerlas fuertes, ¿no? Fuertes no quiere decir grandes, ¿no? Fuertes quiere decir eficaces,
profesionales, con medios suficientes, capacitadas. Eso es lo que tiene que ver con el desarrollo institucional y con la capacitación institucional. Eso es un elemento clave que menciona el oyente, ¿no? Y por otra parte, la participación ciudadana, que es un elemento también muy importante, ¿no? Muy importante. Esa participación puede ser más o menos directa, más o menos indirecta, pero no hay ninguna duda de que los mecanismos de participación ciudadana son un freno o son una dificultad a prácticas irregulares o a las prácticas de corrupción, aunque nada más sea por la transparencia que aportan, ¿no? Es decir, cualquier ejercicio de participación ciudadana presupone, lógicamente, un ejercicio amplio de transparencia administrativa, porque si no, no hay participación realmente, ¿no? Es decir, no hay participación ciudadana sin transparencia. En ese sentido, la dación de cuentas, la entrega de información, las experiencias de administración abierta, ¿no?, que tenemos en el mundo y que consisten en esta apertura de la información de las administraciones al público y las experiencias mismas de participación ciudadana, entendida la ciudadanía en un sentido amplio o entendida como grupos organizados, ¿no?, grupos sociales o movimientos sociales organizados, a mí me parece que es un elemento importante por lo que tiene que ver de obstáculo a la corrupción. Bien, doctor, finalmente, ¿cuáles son los lineamientos estratégicos que debemos poner o en donde ponemos más atención para el desarrollo o los resultados del control interno y sus resultados? Bien, pues es un poco lo que he comentado esta noche, ¿no? Es decir, estamos hablando del hecho de que prestamos excesivamente atención, aun cuando es absolutamente necesario. Quiero insistir en esta idea, es decir, quiero insistir en la idea de que el control de legalidad presupuestaria y contable es absolutamente necesario, pero que más allá de ello es muy importante prestar atención, focalizar la actuación de los órganos de control en lo que tiene que ver con el control de subvenciones, contratos y sobre todo eficacia, eficiencia y economía de las políticas públicas. Esas serían, digamos, las líneas, a mi modo de ver, las líneas estratégicas, como comentaba el oyente, líneas estratégicas fundamentales. Es decir, debemos reorientar, ¿no?, a la vista de nuestras experiencias de nuestros países de elevadísimos casos de corrupción, no nos cabe ninguna duda de que no podemos seguir actuando igual, ¿no? Es decir, tenemos que tomar medidas frente a ese tipo de problemas y eso exige reorientar, digamos, las actuaciones estratégicamente, como bien ha comentado, focalizando las actuaciones hacia ese tipo de actuaciones, ¿no?, que suponen no solamente un quebrantamiento del ordenamiento jurídico, es decir, una violación clara de la legalidad, sino además una atención clara a aquellas actuaciones que más perjudican a la hacienda pública. Tengan muy en cuenta lo que les comenté, yo creo, al principio de la sesión, y es que muchas actuaciones impecables desde el punto de vista formal pueden servir perfectamente de cobertura a actuaciones irregulares, por no decir también corruptas, ¿no? Doctor José Manuel Ruano de la Fuente, en nombre de la Escuela Nacional de Control, queremos agradecer su participación y de la misma forma felicitarlo por el tiempo ofrecido en beneficio de todos los funcionarios y servidores públicos, así también como de la ciudadanía en general que nos ha acompañado esta noche. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y para mí, bueno, pues ha sido un enorme placer tener este encuentro con todos ustedes. Muchísimas gracias, quedo realmente muy agradecido y a su disposición. Gracias nuevamente, doctor. Bien, quedamos cordialmente invitados todos los participantes el día de mañana a las 7 de la noche de la conferencia magistral Corrupción y Sociedad en Full Metal Archimedes.
Esto estará a cargo de Rocío del Carmen Martínez López y Juan Ignacio Mariani. Le recordamos que la Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOOC en actualización y aplicación del control gubernamental, que inicia un nuevo grupo este lunes 26 de julio. Para más información visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.